realmente pues a nosotros nos interesa que ustedes puedan apreciar hoy. El psicólogo, ¿por qué tiene una relación? Porque estudia la conducta humana. Por eso tiene una relación con la administración de justicia. Sin embargo, no lo va a hacer simplemente o como nosotros estábamos acostumbrados a pensar en el psicólogo, porque por ejemplo yo que ya tengo 60 años, que tengo muchos años de haber estudiado con el pasado, con las bibliografías del pasado, sin la tecnología que existe hoy y con el ambiente cultural de aquella época, pues nosotros teníamos una idea un poco pequeña de lo que realmente podía ser el psicólogo en su época, que era más bien de tipo clínico, más que nada, y un poco más en la parte educativa, que era donde hacíamos más trabajo. Cuando yo estudié ya estaba empezándose a trabajar lo que era la parte industrial y surgiendo algunos otros campos como el social, que al final todavía en Panamá hace falta más psicólogos sociales, básicamente. Hace poco el deportivo y bueno, como siempre ha continuado el clínico. Sin embargo, el forense siempre se quedaba, básicamente se quedaba atrás. Sin embargo, sí hubo la necesidad, porque por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la policía, en aquellos años que yo le menciono, que son la época de los 90, nosotros ya hacíamos perfiles psicológicos criminales, hicimos bastante dentro de la policía en ese tiempo, perfiles psicológicos criminales que se hacían antes incluso de tener al sospechoso, eran hechos precisamente para poder bajar el listado posible de posibles sospechosos, porque encontrábamos algunas evidencias que nos podían ayudar a construir una persona que podía ser. Esto no lo pudimos hacer con mucha fuerza porque cuando no se confía o no se cree en el profesional, pues nosotros, los que estábamos en esa época, que empecé yo y luego llegaron 3 psicólogos más, Ilena Cobo, Edgardo Echever y Ginio Moreno, comenzamos a hacer la fuerza para tratar de que se dieran cuenta de que sí podíamos hacer mucho trabajo y ayudar a la investigación, que ese es el área donde realmente fue mi fuerte, fue ayudar a la investigación de delitos, hacer los perfiles psicológicos criminales antes y después, principalmente que nada antes, y ya después cuando las personas han sido encontradas o arrestadas para hacer una corroboración. También surge, a través del tiempo, surge la autopsia psicológica, que también nos ayudó un poco a hacer un poco el trabajo de investigación. Por eso, porque el psicólogo sabe de la conducta humana. La autopsia psicológica no es más que precisamente, como siempre hablamos, autopsia es abrir y buscar la raíz de alguna situación. Sin embargo, a diferencia de lo que es el cadáver en la parte médica, acá nosotros vamos a investigar sobre la vida del individuo. Eso también es una cosa que el psicólogo puede hacer y que existen ya documentos científicos que lo ayudan a hacer este trabajo. También vamos a la parte de tribunal, cuando tenemos que ir a ser testigos. Por ejemplo, si algún psicólogo, no tiene que ser forense nada más, un psicólogo que haya atendido a una persona también es testigo y por lo tanto debe entrar en el tema del área de investigación. Así que eso en términos generales es lo que yo les puedo comentar que me ha tocado a mí de mi parte, y pues mis compañeros les ahondarán un poco más en el tema de el rol del psicólogo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Bueno, le damos entonces la palabra al compañero David Frías para que también pueda aportarnos sus comentarios y sus reflexiones sobre el capítulo El rol del psicólogo ante el sistema de justicia. David, dejen el micrófono a tu disposición. Sí, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes este conversatorio respecto a temas tan interesantes de lo que tiene que ver con nuestra labor como psicólogos forenses en el sistema de justicia. De verdad que este es un mundo, como decía Lesbia, a quien considero más que una colega, una amiga, Arturo, a quien, como dice, hemos sido compañeros de batalla en este
sistema legal, sobre todo con el advenimiento del sistema penal acusatorio, compañeros aquí. Definitivamente que el psicólogo forense tiene un rol muy relevante dentro del sistema de justicia, sobre todo cuando inició el sistema penal acusatorio por allá por los años 2011, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. La labor siempre ha sido importante, siempre ha sido relevante, pero la labor ahora es vista como aquel psicólogo forense dentro de los juicios, haciendo y sustentando experticias respecto a las evaluaciones que realiza. El psicólogo estudia la conducta humana, estudia el comportamiento humano, pero ahora, como forenses, llevamos ese conocimiento ante los jueces para dar una opinión desde la ciencia que ayude a tomar una decisión basada en los conocimientos científicos, en la evidencia científica. Los jueces son especialistas en derecho y necesitan verse auxiliados de especialistas en otras ramas para tomar decisiones, no solo en base a la sana crítica, en base a la experiencia, sino también en base a los conocimientos científicos. Muchos casos de abusos sexuales, de violencia doméstica, de homicidio, de violencia contra la mujer, de maltratos, de casos relacionados con menores infractores de la ley. Todos estos casos, todas estas situaciones de tipo legal necesitan opiniones científicas para que los jueces puedan tomar decisiones, no como antes, en base a la íntima convicción, o el ideal es que no sea solo en base a una íntima convicción, sino que sea con sustento científico. Entonces, la labor del psicólogo forense no solo se enmarca dentro del área penal, pues el psicólogo también tiene mucho que aportar en casos de familia, en casos de tipo civil, en casos de tipo laboral y bueno, y también dentro del sistema penitenciario. Por eso es que vemos que cada vez se escucha más hablar de la importante labor que realiza el psicólogo forense dentro del sistema de justicia. Y aquellos que teníamos la oportunidad de iniciar, como decía, por allá por el año 2011, con el sistema penal acusatorio, hemos tenido esta dicha de participar, de ver de cómo ha avanzado la psicología forense, cómo cada vez hay más psicólogos dentro del sistema de justicia. Cada vez es más llamativo para los psicólogos la especialización en la psicología forense, y también hemos podido ver cómo ha avanzado también el conocimiento de las partes. Me refiero a los fiscales, a los defensores, a los querellantes, a los jueces, cómo ha avanzado su conocimiento también de la psicología forense. Y esto tiene sus ventajas porque nos llama a los psicólogos a algo muy importante, y es a mantenernos actualizados, a mantenernos siempre en constante aprendizaje, porque ya hemos visto la presencia de contraperitajes, por decir algo, metaperitajes dentro del ámbito de juicios, y eso pues nos tiene que motivar a mantenernos siempre en constante, como el libro que hablaban de Lesbia, muy interesante, y voy a utilizar el término en psicoevolución y en actualización. Entonces, por eso introduzco el tema de los retos que tenemos como psicólogos forenses, retos a nivel éticos, retos a nivel legales, retos cuando preparábamos este conversatorio, hablábamos del tema de la importancia de escribir, de tener literatura, bibliografía acorde a nuestra realidad como país, y seguir empoderándonos dentro del sistema de justicia. Ya se discute, por ejemplo, el advenimiento de un sistema de tipo, el cambio en el juzgamiento civil hacia un corte acusatorio. Entonces eso también va a ameritar que la intervención de psicólogos forenses. Así es que esta ha sido pues mi intervención en cuanto al rol del psicólogo ante el sistema de justicia.
Muchísimas gracias, David. Bueno, me toca nada más agregar que el rol del psicólogo ante el sistema de justicia es un rol cambiante. Es un rol en calidad de auxiliar, es decir, que auxilia al sistema de justicia. Y obviamente durante los últimos años, y sobre todo con la entrada del sistema penal acusatorio, quienes trabajamos día a día en este tipo de actividad, y para aquellos que no, tampoco, incluye, por ejemplo, los psicólogos que brindan tratamiento o asistencia, la figura del psicólogo ha tomado una relevancia todavía mayor, pero más que por ser psicólogo, es por el cuestionamiento riguroso que hacen las partes en relación a la evidencia científica que bien hablaba David, y también de ese transitar con relación a lo que eran los conocimientos del pasado. Nosotros somos formados con determinadas, digamos, técnicas, procedimientos, y que hoy por hoy, a la luz de la nueva evidencia, esa evidencia que también en algunas ocasiones puede estar sesgada, pareciera más un sesgo confirmatorio de querer probar lo que en su momento aparece en los artículos de los libros, pero que evidentemente abre el canal para que todos podamos nosotros presentar, obviamente, qué es lo que tiene que decir la psicología en relación a la conducta con infracciones jurídicas. Yo, al igual que Frías y la profe Legia, que venimos del sistema también inquisitivo, en donde era muy poco probable que nos llamaran a juicio, y hoy con el acusatorio, que realmente es casi más que una realidad, nos damos cuenta que cuando estamos ante el tribunal, los cuestionamientos cada día van evolucionando hacia aquella pregunta que trata de encontrar si lo que hemos hecho es válido, si está sujeto o no a algún tipo de juicio, si eso tiene algún tipo de representación en la comunidad. Y es decir, esa palabra antes del psicólogo que no era cuestionada, como alguien decía, palabra de Dios, donde literalmente pues se daba por hecho algo que el perito o el psicólogo podría transmitir, tanto en sus informes como en sus testimonios, hoy cada día es más sujeto a un riguroso cuestionamiento por parte de los abogados y los jueces. Entonces yo creo que el rol del psicólogo ante el sistema de justicia es un rol no solamente de auxiliar, pero también es una oportunidad para poder cambiar de aquellas cosas que anteriormente dábamos por ciertas y empezar entonces a cuestionarlas a la luz del nuevo conocimiento. Yo les pongo un ejemplo, y no es ánimo de querer generar polémica con aquellos que utilizan el procedimiento, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera como psicólogo forense, allá por el 2008, era totalmente reconocido, válido y una práctica muy común entre los colegas utilizar las pruebas llamadas cognitivas. Incluso había un libro que decía que para nosotros poder determinar el testimonio de una víctima o poder encontrar indicadores de abuso sexual, las pruebas cognitivas eran las más idóneas, quizás en comparación con otro tipo de instrumentos. Y luego, cuando uno empieza a revisar, se da cuenta de que existen otros profesionales, académicos, que empiezan a generar cuestionamientos, a buscar respuestas, a ver las cosas desde otra óptica, quizás denotando que quizás había una suerte de exceso de confianza hacia estos instrumentos. Yo creo que esa es la parte más, digamos, que gratificante de lo que ha sido por mi rol como psicólogo forense años de poder cambiar de idea, el cambiar de parecer, el poder ver las cosas desde otra óptica. Yo me recuerdo el profesor Lacalle, que ya lo conoció, también la profe Legia, siempre decía el profesor Lacalle, psicólogo norteamericano, educado de plena capital, en latino, decía, Arturo, lo importante aquí no es lo que tú concluyas, lo importante es los documentos o la información que tú tuviste para poder acceder a esas conclusiones. Y eso para mí fue un cambio, total, porque me hizo ver las cosas de otra dinámica. Sin embargo, después me tocó ver artículos que hablaban de los sesgos cognitivos en el campo forense y me di cuenta entonces que no necesariamente era útil tener tanta información que pudiera desviar entonces mis conclusiones, tratando de confirmarlas o en este caso mostrando alguna alianza hacia quien está participando en la prueba. Entonces, creo que la oportunidad que tenemos es valiosa para que cada uno desde su campo, ya de la parte clínica forense, pueda hacer un resumen, una actualización, que como dice bien la profe y David, una evolución de los conocimientos de cara a poder brindarle al sistema
justicia una información actualizada que le permita tomar decisiones basadas en evidencia o por lo menos basadas en una experticia científicamente y objetivamente adecuada. Listo, David, te damos la oportunidad entonces para que hables del bloque dilemas éticos. Vamos a empezar con David, 5 minutos igual, después la profe Lesbia, y finalmente entonces lo pongo yo y después terminamos entonces con la profe. David, entonces. Bien, bueno, yo pienso que los que trabajamos dentro del área forense tenemos la oportunidad de participar dentro de este foro. Tenemos un reto que es el cumplir con los dilemas éticos. Estamos primero ante una dualidad. Uno, cumplir con la ética, cumplir con este aspecto tan importante, pero también tenemos que, no es una dualidad, es un complemento, tenemos que cumplir con el sistema de justicia. Entonces hay dentro de nuestra labor como psicólogos forenses muchos aspectos desde la ética que tenemos que ir abordando, que ir elaborando, que ir discutiendo, y que nos llama siempre a mantener nuestro trabajo dentro de los más altos estándares de resultados. Yo pienso que aquí podemos hablar de varios aspectos, como el aspecto del manejo de la confidencialidad. Sabemos que nuestra evaluación desde el punto de vista forense no es confidencial, porque estos resultados que yo obtengo de la evaluación deben ser enviados a una autoridad, deben ser enviados a una parte solicitante, si es la parte privada, y luego deben ser sustentados en juicio. Entonces es muy importante hacerle la salvedad a la persona que yo evalúo de que mis resultados van a ser emitidos o van a ser plasmados en un informe. Luego también es importante reconocer que nuestra labor está enmarcada dentro de un código de ética, que en el caso de nosotros los psicólogos panameños hablamos de la código de ética mediante resolución 001 del 2019, que ahí habla, entre otros aspectos, de la parte de no solo de confidencialidad, sino de la objetividad de nuestra evaluación, un punto muy importante, porque independientemente de si somos psicólogos forenses del Estado, si somos psicólogos forenses a nivel privado, siempre nuestras evaluaciones deben de mantenerse dentro de la objetividad. La ciencia no cambia, la ciencia cambia, evoluciona, pero los resultados son los resultados en base a nuestros instrumentos científicos. Entonces, yo creo que este punto es muy importante, amén de que contamos con un código de ética de servidores a nivel público y a nivel privado, que también hablan de la transparencia, hablan también de este tema de objetividad, de igualdad, de respeto a los derechos, y es importante que siempre nuestra evaluación esté enmarcada en este punto de la ética. Con esto doy paso a la siguiente intervención. Gracias, David. Sí. Bueno, mira, con el tema de los dilemas éticos, como bien lo dice, ¿no? La ética no es más que esa guía que permite entender lo que es la conducta humana y su relación entre aspectos que tienen que ver con prácticas ya normalizadas, como ocurre por ejemplo con la moral, y a veces con aspectos más dicotómicos, como puede ser lo que es correcto o lo que no. Desde el punto de vista de la práctica que he tenido durante estos casi ya 18 años, yo puedo decirle porque algunos aspectos que más me llaman la atención o me hacen ruido, quizás es por un lado las pugnas que pueden haber entre especialidades que pudieran tener en determinado momento algún interés sobre el estado mental de las personas. Y aquí yo pienso que lo fundamental es superar lo que ya hace muchos años fue discutido, que es la participación del psicólogo como auxiliar de justicia obviamente en la práctica profesional. Es decir,
es liberarnos ya de esa timidez que pudiera en algún momento generar la creencia de que solamente se pueden explicar las cosas a partir de un modelo biológico y demostrar, obviamente, que la psicología tiene muchas cosas interesantes para poder, digamos, que ilustrar al tribunal a la hora de tomar una decisión. Pero ojo, ese derecho adquirido que tenemos los psicólogos como profesionales, de aquí la profe González, recuerda a nuestro querido compañero Luis Rodríguez, durante muchos años impulsó las autopsias psicológicas. Ese tipo de derecho adquirido no puede ir de la mano tampoco de una crítica, a ver, corrosiva hacia aquellas otras especialidades que en algún momento o algunas personas deciden hacer comentarios negativos hacia nosotros. Simplemente digamos, una actitud que debe defender en todo momento el derecho de los psicólogos a poder participar en el sistema de justicia, pero a la vez hacerlo de forma respetuosa y no cayendo en esas prácticas, esos juegos de dime que te diré, que al final son luchas de ego que ya han sido superadas enormemente. Yo me atrevería a decir que hoy por hoy el trabajo entre psicólogos y otras especialidades es una cuestión totalmente viable y que de hecho da buenos resultados cuando ambas especialidades aportan teorías y sus prácticas a la investigación de determinadas cosas. Otro aspecto a veces que veo un poco y quizás va un poco más dirigido a aquellos compañeros que hacen de vez en cuando vez la práctica pericial es el asunto del doble rol. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que recordar que no es lo mismo la alianza terapéutica entre, hablando de palabras, terapeuta y paciente, en donde hay una convicción, hay un creer hacia lo que el paciente me trae. Y otra cosa muy distinta es la actitud suspicaz que tendrá el perito en relación a la información que le es brindada por el usuario. Pero no es una suspicacia de tipo paranoico, que simplemente es una actitud que debe tener, porque al final esta información tiene que corroborarla con otras. Para los que en la práctica obviamente hacemos peritaje, sabemos perfectamente lo difícil que es poder quitarnos ese sombrero de forense y poder ajustarnos obviamente a la parte terapéutica. No quiero imaginar lo difícil que debe ser para una persona que se dedica a la parte asistencial dejar de ver al usuario como paciente y tratarlo entonces como un peritaje. Entonces, yo creo que ese es un tema que a veces hay que abordarlo. Sé que el Consejo Técnico de Psicología en algunas ocasiones han llegado casos, hay muchísimos casos también por otras situaciones que son discutidos por grupos importantes de especialistas, pero en la parte pericial yo pienso que las cosas generalmente tienen una tonalidad más o blanco o negro. No puede ser especialista terapeuta y a la vez también entonces hacer un peritaje y a la inversa tampoco. Porque vas a estar contaminado. Entonces al final, por más de la intención que tengas tú, por más deseo de colaborar con la justicia y por más pretensión que tengas de no estar sesgado, esa es una situación que es harto difícil poder controlar. Y yo les diría a los colegas que están aquí presentes, que obviamente si alguna vez llega algún paciente, siempre aclarar bien con ellos cuál es el rol que debe esperar de ellos. Que es el rol de un forense, es decir, de poder entrar al ruedo a contestar una cuestión legal, o lo que está buscando realmente es una atención para lograr un diagnóstico y poder instaurar un tratamiento que sea eficiente, y que le ayude a la persona a salir de ese conflicto que en su momento pueda estar presentando. Pero no, en este caso, confundir ambos roles, porque eso pudiera ser un dilema ético que generaría problemas eventualmente, incluso pudiera llegar al enjuiciamiento. Listo, pues. Adiós entonces a usted para que pueda compartir su comentario. Muy bien, muchas gracias. Este último tema que acaba de tocar Arturo es sumamente importante. Yo diría que hasta tendríamos que irnos a realmente saber cuál es nuestra especialidad y quedarnos en esa especialidad. Yo diría que deberíamos llegar hasta allá, porque realmente lo presentó Arturo de una manera bien seria al decir, desde que es mi paciente, para ser mi peritado, pues realmente con la experiencia que tengo, los años que tengo haciendo esto, realmente no son congruentes. O eres forense o eres clínico. Y realmente tienes que estar bien claro de que no podrás nunca hacer un trabajo realmente ético, porque aquí viene la parte
del dilema ético, realmente ético o imparcial si eres clínico. Definitivamente que no, porque esa parte del rapport y del enlace psicológico que tienes que hacer como psicólogo clínico que va a diagnosticar para luego tratar de curar o tratar de ayudar, orientar, no va a funcionar igual cuando lo vas a hacer como forense, porque como forense tienes que presentar de una manera imparcial. Y ojo, otro tema que entra también a colación con la parte ética es el hecho de que nosotros tenemos que tener triangulación de datos. Y cuando digo triangulación no me refiero a solo 3 datos. Triangulación se refiere a una manera en la que recojamos todos los datos posibles de lo que vamos a hacer. En clínicas normalmente nosotros vamos a trabajar con las pruebas, con la entrevista, pero el forense tiene que hacer muchas cosas más. El forense incluso, y aquí tengo que hacer la diferenciación porque mis 2 colegas son colegas del sistema estatal, del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal, y yo soy de la parte privada. Pero realmente nosotros también tenemos que hacer investigación de campo, leer el expediente del caso, escuchar y saber de los testigos también que están dentro de este tema. Y es decir, tenemos que buscar mucha más información para poder hacer un informe pericial forense, que va a ser luego, porque aquí viene el otro dilema también, que va a ser luego leído por mucha gente dentro del proceso, como también lo tenemos que sustentar en corte. Y cuando nosotros vamos a sustentar en corte tenemos que estar muy claros de lo que vamos a decir, porque allá en el sistema ahora penal acusatorio, que es contradictorio, vamos a tener siempre al que se va a precisamente contradecir, va a contradecir precisamente lo que tú estás diciendo con el fin, generalmente, obviamente, de beneficiar a la persona con la que, si es el defensor, a defenderlo, y si es el acusador, a acusarlo. Y el trabajo de nosotros no es ni para el uno ni para el otro. El trabajo de nosotros es una prueba dentro del expediente que el juez tomará en cuenta para tomar una decisión. Básicamente, o sea, nosotros no decidimos en qué va a terminar eso. Eso lo decide un juez. Así que mientras más ético y más imparcial sea lo que estamos haciendo, es mejor. Y por eso es importante que estén, por ejemplo, en estos conversatorios. Ahí les dejo también las revistas para que busquen mucho más información y estén más claros y estén seguros de qué es lo que realmente desean hacer, porque si hay algo que va junto con la psicología en general, pero casi íntimamente relacionado con la psicología forense, es la ética. Eso es lo que me toca decir en esta parte. Adelante, Arturo. Gracias, profe. Bueno, vamos entonces a seguir con el tercer bloque, el testimonio en corte. Igual la dinámica será similar a la que hemos venido desarrollando, 5 minutos cada uno. Y empezamos entonces con mi persona, luego vendría la profe Legia y finalmente el colega juez David Frías. Pues yo le comento que, a ver, la actividad forense, si bien es cierto, la determina la pregunta psicolegal. Es decir, cuando hay un proceso contencioso, alguna de las partes tiene alguna duda con relación a determinado tema, en el caso de la psicología, la conducta y los procesos mentales, y la conducta psicolegal, que es la que determina la actividad pericial, es decir, una vez que el organismo como el Ministerio Público o la Corte, o como ocurre con la profe Legia a nivel privado, un abogado de parte, creyente o el defensor, eleva una consulta sobre determinada conducta que pretende relacionar con el actuar del usuario, sea en calidad de víctima o de imputado o acusado. Una vez que ocurre esa necesidad de poder explicar ese comportamiento en virtud de una situación que está siendo discutida en el ámbito judicial, ya inmediatamente el psicólogo pasa a convertirse en forense, independientemente incluso que tenga o no los estudios de psicología forense. Eso lo digo porque en algunas ocasiones hay colegas que
pueden estar realizando la práctica clínica, es decir, asistencial, de tratamiento, y alguna de las partes, muy astutamente, en el testimonio en corte, le hace alguna pregunta como pudiera ser, vamos a pensar en víctima, bueno, y esa paciente que usted atiende, ¿usted considera que está afectada por los hechos que están siendo ventilados en ese momento? Y ese profesional contesta que sí, a mi criterio, ya en ese momento pasa de ser un especialista clínico a un forense, porque está entrando a responder una cuestión psicológica. Lo mismo ocurre con algún profesional que está atendiendo a alguien por determinada patología, esa persona cometió algún hecho delictivo, y si el abogado de la corte le señala, bueno, y cuénteme algo, esa patología que tiene, ¿usted considera que al momento de los hechos pudo haber incidido sobre su capacidad de comprensión o de autodeterminación? Y si el profesional contesta que sí, ya inmediatamente pasa a ser un especialista del campo forense porque está contestando una cuestión psicológica, más allá de la buena intención. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Lo digo porque todas las actividades que nosotros realicemos, independientemente seamos psicólogos clínicos, generales o forenses, si pensamos que termina con el informe pericial, estamos equivocados. El trabajo pericial culmina es en la corte, con nuestro testigo. Yo puedo ser o puedo haber hecho el informe premio Nobel del año, pero si no logro transmitir al tribunal lo que yo plasmé en el informe, de cara a la toma de decisión que tienen que hacer estos jueces, pudiera haber sido realmente fatal para el proceso. Esto me hace pensar de que no es, digamos que descabellado pensar que los psicólogos a veces tendríamos que tomar también técnicas de teatro, por ejemplo, o de poder conversar en público. Porque una cosa es lo que yo tengo en mi cabeza y otra cosa es lo que yo puedo hablar entre colegas, y otra cosa muy diferente es cómo decírselo a un grupo de personas, sea por ejemplo un jurado de conciencia o a un tribunal que no necesariamente es especialista en la materia, y yo tengo que tratar de explicarse de una forma sencilla para que ellos puedan captar qué es lo que yo observé, qué es lo que yo coincidí y cuál es mi consideración al respecto. Eso por un lado. Por otro, y abro el espacio por si acaso alguno de los colegas quiere conversar posteriormente con relación al testimonio en corte. Obviamente, claro, existen un sinnúmero de técnicas que utilizan los abogados para interrogar y contrainterrogar. Los que han estado alguna vez en un juicio saben perfectamente lo que significa un contrainterrogatorio, pregunta sí o no. Siempre le digo a los compañeros que si a la pregunta que le hace el abogado, sí o no, no tiene forma de poder contestarla, usted parece firme y dígale al tribunal que no puedo contestarle. Porque al final de usted contestar algo simplemente para salir de paso o satisfacer al abogado, queda usted metido en un problema y eso va a generar otro número de preguntas a las cuales usted va a ser difícil. Pero a dejo entonces ya que se acaba de salir bien, dejo entonces abierto también el tema de el deber de abstenerse a declarar de parte de los psicólogos, artículo 390 del Código Procesal Penal, cuando hace referencia al numeral 3 que el médico o el psicólogo en cuanto a las confidencias que le hayan hecho sus pacientes relativas a la consulta tendrá el deber de abstenerse a declarar y solamente podrá, en este caso, ser liberado de ese principio que es la confidencialidad en la medida en que su paciente se lo haga saber, yo diría que incluso por escrito. Cuidado con eso, compañeros, los que estamos aquí, que a veces estamos en la práctica clínica, el paciente nos dice algo, nos llega una boleta de citación, una orden del Ministerio Público, nos asustamos y luego entonces empezamos a decir cosas que violentan, en este caso, un principio fundamental que es el secreto profesional. Yo le diría que, para no extenderme el tiempo, siempre que ustedes tengan un caso de estos, inmediatamente consultar con su paciente y preguntarle si está de acuerdo o no está de acuerdo. De hecho, el artículo 390 señala en su último párrafo que en el caso de que la persona sea citada, debe comparecer y explicar las razones de su abstención. Y si el juez estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada. Así que el juez es el que tiene que liberarlo de eso en la medida que yo no pueda justificar correctamente que no he sido realmente autorizado por mi paciente a poder levantar ese velo de la confidencialidad, que es la base, en el caso de los que practican clínica, de la terapia. Listo, profe, le tocaría a usted. Listo. Arturo, ahí en esa parte debo aclarar algunos detallitos que quizás el tema de que ustedes trabajen para
Ministerio Público, en este caso para el Instituto de Medicina Legal, perdón, que son peritos forenses, pues siempre ustedes, su actuación va a ser de perito forense. Así que realmente allí pasa un tema con el psicólogo que está fuera del sistema, que es o clínico o forense. Generalmente un clínico es un testigo experto, generalmente. Y yo convengo generalmente con los abogados, con los casos en los que trabajo como perito privado, en el que yo estoy haciendo un peritaje. Por lo tanto, cuando yo me acredito en corte para el proceso, es que me van a hacer preguntas como perito. Ahí hay una diferencia con el clínico, que generalmente va a hacer, aun cuando Arturo menciona que se convierte en cierta forma forense, porque es para la administración de justicia, pero él es un testigo experto, está hablando de la experticia que hizo, o sea, que atendió a la persona, o en el caso último que mencionó Arturo, que si lo solicitan por un detalle de su informe y que él puede abstenerse de hacerlo, salvo, porque también existe la posibilidad de que lo puedan hacer de alguna manera obligado por ciertas situaciones, que ya eso son procesos más profundos penales. Pero sí, en esta situación de testimonio en corte, nosotros tenemos que aceptar, que es un tema que a veces cuesta y que Arturo lo recalcó, todos somos sujetos de la ley. O sea, nadie se salva de ser sujeto de la ley. Cualquier profesional, ingeniero, arquitecto, el que sea, es sujeto de la ley. A nosotros nos pueden llamar en cualquier momento de un proceso que se considere que somos parte, o que tenemos que ver, o que somos testigos. Así que el psicólogo siempre tiene que saber, y esa fue una de las razones por las cuales desde APACIF hicimos todo este conversatorio, porque tenemos que estar claros que la psicología está íntimamente relacionada con la ley, y que vamos a ser llamados a procesos jurídicos en los que tengamos que presentarnos en corte. Una cosa, como mencioné hace un rato, es que usted haya estudiado psicología jurídica forense y usted sea un perito que va a ser llamado por su peritaje en un momento determinado, o que usted va a ser llamado porque es un clínico, un psicólogo educativo, un psicólogo comunitario, un psicólogo deportivo, que va a ser llamado por una situación. Y allí usted también tendrá que ser testigo y mencionar lo que ha hecho de acuerdo al proceso que se esté llevando a cabo. Así que es importante que todos sepamos que todos somos sujetos de la ley. Que haya una experticia llamada psicología jurídica y forense es una parte mucho más especializada con otras situaciones, como por ejemplo la que acabo de decir, cuando yo trabajo como perito, y mis dos colegas también son peritos del Estado en este caso. Allí entonces le paso a Frías. Gracias, profe. Tiene entonces el micrófono, Frías. Bien, bueno, en cuanto a este tema del testimonio del perito en corte, yo quisiera iniciar pues, explicando un poco la dinámica del perito cuando va al juicio. Es juramentado en base al artículo 385 y el artículo 25 de la Constitución, en donde pues se nos indica que estamos bajo la gravedad del juramento y estamos obligados a decir siempre la verdad. Yo en mi experiencia siempre he podido tener acceso a he podido interactuar con varios tribunales, tanto en Veraguas, tanto en Herrera, tanto en Los Santos, y he podido percatarme que cada tribunal es distinto. Cada tribunal tiene sus particularidades. A veces incluso se decía, pareciera que existiera un código procesal penal distinto en cada distrito judicial, porque a veces se interpreta de una manera y en otros lados se interpreta de otra forma. Lo cierto es que a los tribunales no he podido percatarme pues que no les gustan los superperitos en la corte. ¿Qué quiero decir con los superperitos? Que a veces podemos correr la tentación de querer
responder a todo, aún a aspectos que escapan de lo psicológico. A veces queremos pasarnos de médicos forenses, de criminalísticos, de otra área que no es la de nosotros. Entonces yo digo que es muy importante que el perito siempre se mantenga dentro de su labor pericial. Y aquí surge la pregunta, ¿debe el perito responder a cuestionamientos que no peritó? Pues no debiera el perito responder a preguntas que no peritó porque no tuvo acceso específico a la materia de examen. Entonces, eso por una parte. Yo recuerdo que un profesor nos decía, el informe forense tiene un rigor, que es el artículo 411, que dice qué debe contener el informe, pero cuando se va a sustentar no es solo cumplir con el rigor, es decir, no es solo cumplir con todo lo que dice el artículo 411, de que tiene que tener una relación detallada, las conclusiones, la metodología y demás, sino que cuando el perito va a sustentar, como bien decía Arturo y decían Lesbia, debe de tener, además de rigor, el vigor, es decir, sustentar un informe en la corte requiere de técnicas de oralidad que el perito necesita manejar, porque se puede escribir muy bien, se puede escribir muy bonito, pero hay que saber transmitir, o hay que tener esa habilidad de transmitirle a los jueces qué fue lo que tú escribiste, qué fue lo que tú concluiste, para que ellos puedan acceder a esa información y motivar sus sentencias de la mejor manera posible. Entonces ese es el vigor del perito al momento de sustentar su testimonio, dar su testimonio en la corte. Algo que es muy importante y es que nunca se sabe cuándo un caso va a llegar hasta juicio. Es decir, yo he tenido experiencias de que yo evalúo un caso y yo digo, esto no va a ir a juicio porque esto va a llegar a un acuerdo de pena. Y evalúo otro caso que digo, esto va a llegar a juicio porque hay información que me hace ver a mí, ya con una experiencia de más de 100 juicios, de casi más de 12 años en el sistema penal acusatorio, uno más o menos sabe qué casos pueden llegar a juicio y cuáles no. Y resulta que el que yo pensé que no iba a llegar a juicio, llegó, y el que yo pensé que no iba a llegar a juicio, el que pensé que iba a llegar no llegó, y el que pensé que no iba a llegar llegó. ¿Por qué quiero decir? Que cada caso nosotros debemos evaluarlo con meticulosidad, sí, y tratar de cubrir todas esas áreas de ataques que puedan llegar hasta un juicio, porque nunca el perito puede prever cuáles van a ser los casos que van a estar en un juicio. Es por eso que es importante que nuestra labor siempre esté sustentada en la evidencia científica, en las técnicas actualizadas, y que sea objetiva. Volvemos al tema de los dilemas éticos, mantener siempre la objetividad y evitar los sesgos. Eso es en cuanto a mi intervención en este aspecto del perito y de su testimonio en la corte. Muchísimas gracias, David. Bueno, ya para entonces entrar a lo que sería el último bloque, vamos a hablar sobre los neuroderechos y la psicología. La dinámica será la siguiente: empieza la profe Lesbia, luego entonces el colega David Frías, y cierro entonces yo en este último bloque, neuroderechos y psicología. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat, y al final, luego entonces del periodo de reflexiones y consideraciones, estarán dando lectura a las mismas, y entre el grupo de panelistas trataremos de contestar a todas esas interrogantes que nos hacen llegar a ustedes a través del chat. Le doy la palabra entonces a la profe Lesbia para que desarrolle el tema de neuroderechos y psicología. Bueno, buenas noches otra vez. A mí me encanta el tema de la ciberpsicología porque realmente pues hace ya varios años que ingresé en este mundo de la parte de las tecnologías de la comunicación, y ya en Panamá, antes de la pandemia, ya en Panamá muchos psicólogos ya habían empezado a trabajar con videollamadas y videoconferencias para atención de casos. Y claro, ya se fortaleció con el tema de la pandemia, porque ya eso estaba ocurriendo en el mundo. Y por eso me
fui hacia esa vía y he estado trabajando mucho con el tema de la ciberpsicología, que lo pueden ver allí también en una de las revistas. Pero uno de los temas que me llamó tanto la atención poderosamente es el tema de los neuroderechos, porque hoy en día ya el tema de cómo está influenciando las técnicas que se están creando hoy en día, los neurolinks que existen ya hoy en día, del uso de técnicas para, por ejemplo, colocarte un chip a nivel del cerebro, que ya lo están diseñando. Por ejemplo, Elon Musk ya tiene ahora mismo, el dueño de Twitter y de Tesla, ya tiene ahora mismo un programa para colocar un chip a nivel cerebral, que ya se había, la idea ya era bastante vieja sobre los temas, porque se ha usado, por ejemplo, algunos de estos dispositivos para las personas con problemas de audición y de visión, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora ya pasamos a una etapa que quizás nada más la habíamos visto en películas y que a lo mejor hasta teníamos definitivamente el temor de que ese chip que vayan a implantar pueda tener repercusiones sobre la persona. Entonces, obviamente que tenía que surgir este tema de los neuroderechos, porque estamos entrando ya en un tema de la libertad, en un tema de la identidad mental de las personas, y porque obviamente, imagínense, si van a escuchar mis pensamientos, si van a quizás alterar mis emociones, si van a tratar en teoría de mejorar mi parte cognitiva, o incluso hasta que el dispositivo pueda controlar de manera externa la mente, obviamente que tenemos que entrar a discutir este tema, tenemos que entrar a ver, tenemos que educarnos, tenemos que trabajar con el tema de la salud mental. Si bien es cierto, ustedes deben recordar también que se entró hace mucho tiempo con este marketing de la parte neurológica, que todo neuro. Sin embargo, pues hay que tener un cierto nivel de cuidado, porque ya estamos hablando de un tema que entra dentro de el derecho y por supuesto la psicología, porque es un estado mental. Por ejemplo, aquí se habla de que los principales neuroderechos que tenemos son el derecho a la privacidad mental, el derecho a una identidad personal y a un libre albedrío, el derecho al acceso equitativo a mejoras cognitivas y el derecho a protección contra sesgos algorítmicos neuronales, que ya de algún modo u otro están ocurriendo. Y hay algunos países como Chile y en Europa y Estados Unidos que ya están trabajando con temas de bioética internacional y regulación de la ética y la neurología, porque realmente este es un tema que sí o sí tenemos que tocar, porque las personas tenemos derechos y neuroderechos. Esa es mi intervención. Gracias, profe. Le damos entonces la palabra al colega David Frías. Sí, este tema de los neuroderechos es un tema realmente muy novedoso, muy actualizado. Y yo quiero iniciar utilizando un término que Lesbia trajo a colación, y es el tema de la privacidad mental. ¿Cómo yo garantizo que una persona a la cual se le hace un estudio de neuroimágenes para vamos a traerlo al ámbito legal, para un estudio de un caso en específico, cómo yo garantizo que esa neuroimagen que se van a tomar sean solo para el caso en cuestión y no vayan a afectar la intimidad, la privacidad de esa persona, y a obtener información de otro tipo que no tiene que ver nada con el caso en estudio y con la situación que se está investigando? Entonces ahí entra el tema de los neuroderechos, que va muy ligado al concepto de las neurociencias. Hoy en día se entiende, y esto empezamos con el hecho de que somos personas o seres biopsicosociales. Cuando estudiamos psicología, eso nos lo enseñan en psicología del desarrollo. Somos seres biopsicosociales. Entonces,
Arturo hablaba de que la parte psicológica es fundamental para entender el comportamiento, pero que eso va en complemento con la parte biológica del individuo. Entonces ahí este tema de las neurociencias, que cada vez se investigan más y arroja información, dice que hay áreas específicas dentro del cerebro que están asociados a ciertos comportamientos. Y el caso más clásico que siempre estudiamos cuando abordamos este tema de la psicología y los neuroderechos y las neurociencias es el caso de Phineas Gage, aquel señor que se atravesó una barra en el área prefrontal, que quedó vivo, pero que esta lesión en su cerebro cambió totalmente su comportamiento. Entonces, ¿cómo es que lesiones en el cerebro causan alteraciones conductuales? Bueno, ahí entra el tema de las neurociencias. Casos más recientes como el luchador de la WWE, Chris Benoit, que mató a su esposa y a otro familiar y luego se suicidó él, como las lesiones de producto de las luchas causaron y en su área cerebral causaron cambios en su comportamiento que lo hizo más agresivo. El caso de luchadores de la NFL que también cambiaron su conducta y todo esto nos indica que hay cada vez un interés más específico en encontrar cuáles son esas áreas del cerebro que determinan nuestra conducta, cuáles son también los déficits de neurotransmisores, ya sea, por ejemplo, el más relevante en cuanto al comportamiento, en cuanto a la depresión, déficit de serotonina, cómo afecta la conducta del individuo, cómo tienen una relevancia en el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, yo pienso que es importante que a medida en que avanzan estos estudios de neurociencia, también avance el estudio o la aplicación de los neuroderechos para no invadir lo que decía Lesbia, la privacidad mental del individuo en aras de buscar un avance científico que es bueno en aras de comprender el comportamiento humano, pero también en aras de respetar el derecho que tiene la persona a su privacidad, a elegir si quiere o no quiere ser parte de una investigación o si quiere que información propia salga a la luz. Entonces van de la mano los neuroderechos y las neurociencias. Gracias, David. Bueno, ese es un tema súper complejo. Honestamente, debo decir que me preocupa lo vertiginoso que ha terminado siendo el desarrollo de todos estos aspectos de las neurociencias aplicadas, no necesariamente al campo de la salud, sino a otros aspectos como pueden ser las redes sociales, obviamente aspectos militares, entre otros temas, ¿no? Creo que la profe Lesbia hablaba de los derechos que permiten regir todo el desarrollo de estas tecnologías y me llama la atención el aspecto que tiene que ver con la protección contra los sesgos algorítmicos, cosas que ustedes de seguro que son usuarios de las redes sociales lo ven a diario, cómo uno puede estar hablando de algún tema banal o de repente puede estar buscando algo en el Google, algo que nos interesa, y cómo en cuestiones de minutos en las redes sociales empieza a aparecer una cantidad, inmesurable de información relacionada con aquello que conversamos en la privacidad con alguien, que estuvimos buscando supuestamente en un buscador, en donde pues no tendría que hacer acceso a terceras personas. Y estos sesgos algorítmicos me hacen pensar también en cuál será el futuro de carreras como las nuestras o del derecho. Es decir, si va a llegar un momento en donde serán imprescindibles los abogados, es decir, que preferiremos mejor tener un sistema informático al cual nosotros podamos introducirle toda la historia jurisprudencial del mundo entero y que él en cuestiones de microsegundos pueda tomar decisiones quizás más eficientes, pero ajenas obviamente a ese error humano. Entonces, en el campo obviamente del derecho y de la psicología es algo que si bien es cierto no lo hemos sentido todavía, porque quizás lo más cercano fue cuando empezaron el tema de los teleperitajes,
era utilizando precisamente este tipo de herramientas. Pero ¿cómo harán los jueces, ¿no? Cuando tengan que tomar decisiones en las que pues, hay un conflicto entre distintos tipos de hipótesis de información, y si en algún momento ellos se verán, víctimas de la tentación de buscar algún instrumento como este ChatGPT o lo que sea, y introducir la información para que sea este sistema el que les oriente hacia dónde o cómo quiere decidir. Entonces, ese es un aspecto, la verdad, es que crucial. Ya vemos, por ejemplo, en algunos países cómo hay ciudadanos que prefieren consultarle a ChatGPT algún aspecto suyo personal, y que sea este el que lo oriente cómo manejarse desde el punto de vista psicológico. Y por otro lado, el acceso equitativo a este tipo de tecnología. Yo no veo mal, honestamente, de que en un futuro nosotros podamos utilizar tecnología que nos ayude, por lo menos, a mejorar nuestra memoria, a nuestra capacidad de concentración y de atención, que podamos desarrollar nuestra fuerza, nuestra capacidad de introspección. No lo veo tan negativo. Pero ¿qué tal si ese acceso a esta tecnología solamente queda en manos de algunos? Hace algunos años atrás, la Universidad de Edimburgo, igual que la Universidad de Londres, un grupo de filósofos, especialistas obviamente en economía, entre otras ramas, empezaron a discutir cuáles iban a ser los derechos de los ciudadanos que en algún momento llegaran a viajar a Marte. Eso parecía descabellado. Pero uno de los dilemas, a propósito de los temas que hemos tocado acá, uno de los dilemas que era el asunto de que, bueno, ¿qué pasa si alguien llega a Marte y no le gusta, no se adapta y decide entonces necesita regresar a la Tierra? Todo el gasto que se supondría, ¿no? ¿Quién va a decidir cuántas cuotas de oxígeno tiene su derecho por día? ¿Quiénes tendrán más o no? Entonces, una cuestión que era meramente hipotética, y ahora viéndolo más de cerca con el tema de la tecnología, pues hace y nos obliga a todos como profesionales, y es cierto, no mantenernos como podría ser prácticas antiguas o ideas, digamos, retrógradas, pero sí empezar a discutir en un foro como este, con colegas, los abogados obviamente también, hablar sobre esta temática, porque es algo que ya está aquí, no es algo que seguimos, es algo que ya está. Y evidentemente en la psicología, pues obviamente no es algo ajeno, porque ya nosotros, por ejemplo, que quizás tenemos algunos años trabajando en esta área, vemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre corregir una prueba de forma informática que hacerlo a la antigua, ¿no? Con una plantilla y todo el tiempo que nos toma. Pero como yo sé, por ejemplo, que esos datos que yo ingresé y que el sistema informático los calculó son realmente ciertos. Esa es la parte quizás un poco que preocupa. Preocupa porque hay una especie de desconfianza genuina y de la cual nosotros no podemos obviamente abstenernos, porque evidentemente pues, si hay algo que es el bien jurídico más importante para mí, eso por encima de la vida, es la libertad. Y la libertad no se siente que se pierde hasta que desaparece, ¿no? Entonces estos sistemas obviamente van dirigidos a eso, a poner un poquito en riesgo la libertad, la decisión que tengamos nosotros, trasladársela a una tecnología que sea la que tome obviamente decisiones. Finado ya este bloque, vamos a hacer lo siguiente. Hace unos minutos atrás Frías me comentó pues, que ustedes no habían podido observar, y qué pena con los auspiciadores. No sé si ahora Frías sí se logra ver el cambio de diapositivas. ¿Sí me corregirás, por favor? Sí, ya estoy. Ok, listo. Bueno, voy a tomarles un poquito de tiempo para hacerle honor obviamente a quienes nos auspician. Estas son las redes sociales de APACIF, la Asociación Panameña de Psicología Forense, que es la que convocó esta conferencia, y la del Consejo Técnico de Psicología también, para que puedan seguir a las redes y estar pendientes de todos los aspectos que tiene que comunicar el ente rector de la psicología en la República de Panamá. Meditec, como les dije, es el principal auspiciador, ya varias veces ha estado junto con nosotros. Norma no pudo estar en la noche de hoy, pero tengo aquí las redes sociales, Meditec S.A., libros de patología forense, libro de casos de Eddie García López, David González Quisleche, lo tienen allá. Igual están todos estos libros que se los mencioné por encima, con los precios que me hizo llegar Norma.
la trilogía de Eric García López, súper recomendada. También no los he leído, pero de seguro que la próxima semana voy a pasar por la tienda para comprarme algunos que me han llamado mucho la atención. Este libro de psicopatología forense de Eric García López creo que es súper interesante, donde no solamente él, sino en conjunto con otros profesionales desarrollan distintos capítulos en todos los contextos que usted se puede imaginar de la psicología forense, mentes criminales, el bien y el mal, estudios de cómo se genera el juicio moral, epistemología y psicología forense también, de Santiago Nazaro. Acá todo lo que tiene que ver con evaluación de la custodia de los menores, la sociedad y violencia, y este que me gustó muchísimo, menores de evaluación psicológica. Súper interesante, todo el editorial Manual Moderno. Maltrato infantil, puede resolver un crimen de nuestro ser, y este que me gustó también, informes psicológicos de abuso sexual contra la infancia, que seguro pues voy a obligarme para ver. También aprovecho, creo que está conectada con nosotros, y no, pues de tal manera, nuestra querida amiga siempre colaboradora acá en la asociación, a los Contacto Verde, Verde Asociado, como mencioné, pues todos los que quieran consultar, aspectos especialistas en derecho penal y procesal, especialistas en delitos sexuales, femicidios, homicidios, derecho de familia, mediación y negociación, y derecho administrativo y societario. Ahí está el correo electrónico de la compañera Maricel Castro Verde, y en la pantalla ustedes pueden ver también un código QR para poder acceder a su currículum vitae y los contactos con el que también aparece en la página. De hecho, ya nos ha compartido, como les expliqué, pues, en de libros también, la víctima y la prueba de los delitos sexuales, el femicidio y otros delitos de violencia contra la mujer y la violación ante los tribunales, todo un libro súper interesantísimo que aborda una temática pues, que definitivamente no podemos obviar. De hecho, he pasado algunos días, vi que en la asamblea se aprobó una ley para el aumento de penas. Es cierto, el aumento de penas no es el que resuelve el problema, pero ahora con delitos que están por el orden de los 25 años o más, de seguro pues el rigor que tendrá el tribunal a la hora de una decisión para privar de libertad a una persona, pues será todavía mayor. Entonces estos libros de seguro que son súper interesantes, también me tuvo algunas modificaciones con relación de los femicidios, que también pues se puede consultar a través de estos libros, donde hay toda una serie de casuísticas, normativas internacionales. Y por último, pues no menos importante, de hecho, Maricel Castro Verde estará acompañándonos el jueves 15 de mayo de 7 de la noche a 8 de la noche en el conversatorio de testimonio de la víctima en delitos sexuales. Ustedes igual pueden acceder a nuestras redes, a Pacis, Meditec o a las páginas de nosotros individuales, y ahí estaremos haciendo la exposición a este conversatorio que va a estar súper interesante. Recordarán ustedes el caso de Dani Alves. Vamos a hacer todo un desarrollo desde lo jurídico y desde lo psicológico con relación al pronunciamiento del Tribunal Superior de Apelaciones de la República Española, en donde, pues, si bien es cierto, tiene eventos vinculantes con la República de Panamá, pero pues no está de más a los que ejercen en la abogacía y el derecho, pues darle una lectura, y desde eso Maricel pues nos ayudará a poder entender este cambio quizás de opinión por parte del tribunal y cómo lo justifica, ¿no? Así que pues estaremos ahí, y de parte mía pues tratando de abordar también estos aspectos que tienen que ver con la memoria, de la validez del testimonio, en fin. Bueno, aquí están, igual vamos a seguir conversando dentro de breve en las redes sociales de cada uno de los panelistas. La profesora Lesbia González, @Lesbia, el colega David Frías, @David Frías Cano, y mi persona pues Arturo Suman, @Arturo Suman. Nos pueden seguir en redes también, siempre estamos aportando información relacionada con el campo, y pues de seguro también quisiéramos compartir con ustedes todas aquellas inquietudes que les pueden surgir en algún momento. Los tres siempre a disposición de poder colaborar con todos en cualquier cuestión o duda que puedan surgir en relación al campo de la psicología. Y bueno, sin más, pues vamos entonces a hacer apertura al periodo de reflexiones finales, el periodo de preguntas, para lo cual pues le voy a dar la palabra a la profesora Lesbia, 5 minutos también, para que usted pueda hacernos una síntesis de todos estos aspectos que hemos tocado durante esta ya casi 1 hora y media de conversatorio,
luego la palabra tendrá mi colega Cia y finalmente mi persona. El micrófono es tuyo, profe. Buenas noches otra vez a todos ustedes. Primero que nada, pues agradecer a Pasif, a Arturo, a Frías, a todos por estar aquí, por aportar su granito de arena, con llenar la sala, porque la hemos llenado. Tenemos aquí 78 personas. Gracias, muchas gracias por participar, por estar constantemente actualizándose, que es lo que el psicólogo siempre tiene que hacer, todo profesional. Veo que mucha gente ya ha hecho preguntas, hay bastante cosas allí, así que estaremos en la medida de nuestras posibilidades pues contestando las mismas. En términos generales pues hemos hablado de cosas muy serias que abarcan al psicólogo, el rol del psicólogo dentro del sistema penal, cuando nos toca hacer el peritaje, cuando nos toca ser testigos, cuando vamos a presentar en corte. Hemos hablado de temas tan serios como los neuroderechos, que pues se están volviendo una realidad, son una realidad porque ya somos algoritmos, ya lo somos. Así que tenemos que entrar en ese tema, aprender un poco de eso, sobre la ciberpsicología. Pues como les dije, ahí les regalo las 3 revistas de parte nuestra, para que ustedes pues puedan revisar. Y sí les digo con seriedad que normalmente no nos fijamos en las bibliografías y las pasamos por alto. Esta bibliografía que tienen cada una de estas revistas, sí los animo a que las revisen, porque todas están diseñadas entre libros, revistas, artículos y recursos adicionales, por teorías también, por las diversas teorías que existen, y hay mucha más información de las que normalmente tenemos en bibliografía, para que usted pueda ahondar todo lo que hemos hablado aquí poco a poco, de alguna manera. No importa si usted no es forense, igual como dijimos en un principio, todos somos sujetos de la ley, así que para que tengan más información y vayan, como todos, aprendiendo cada día más, porque se hace necesario estar actualizando. Le paso la palabra a David. Sí, bueno, yo primero que todo también quiero agradecer este espacio que me han permitido para compartir reflexiones respecto a estos temas tan interesantes de la psicología forense. Al igual que lo dijo Lesbia, creo que estos espacios son muy importantes porque la psicología, al igual que muchas otras ciencias, son áreas que están en constante actualización. Cada vez los que podemos acceder a las revistas podemos ver que a menudo están saliendo estudios, publicaciones de temas muy novedosos, y eso nos llama y nos invita a estar permanentemente actualizándonos para no quedarnos rezagados y llevar adelante nuestra labor pericial siempre dentro de los mejores estándares de la ciencia. Entonces, me alegra que existan estos espacios de reflexión, de compartir con colegas que también están dentro del área de la psicología forense, porque es importante para todos, es importante. Entonces, estos temas que se han abordado el día de hoy, quiero rescatar el punto de las neurociencias, los neuroderechos, la inteligencia artificial. Me quedaba con ese aspecto, esa interrogante que tenía Arturo respecto hacia algunos estudiosos dicen que tal vez dentro de unos 10, 15, 20 años muchas profesiones serán prescindibles porque ya habrán inteligencias artificiales que puedan hacerlo tan bien como lo hace el ser humano. Entonces, ahí viene un dilema ético de si la inteligencia artificial va a suplir la inteligencia natural, por decirlo así, y es bueno que siempre estemos investigando, compartiendo y estar al tanto de toda esta información. También me quedo con el aspecto del testimonio en la corte y lo que hablábamos respecto a la importancia que tenemos como profesionales de ejercitar la oralidad para transmitir la información a los jueces,
de la manera más clara y precisa posible, porque ciertamente nuestros informes periciales pueden ser extensos y lo importante es hacer llegar la información pertinente de una manera clara, de una manera precisa a los jueces. También, pues dentro del tema este de los neuroderechos, yo creo que aquellos que tuvimos también la dicha de poder compartir, como decía Arturo al principio, con el profesor Eric García López, quien es un profesional y que ha escrito mucho respecto al tema de los neuroderechos, de las neurociencias, los neurorights. Entonces, pienso que es muy importante que podamos revisar o tener al tanto todas estas publicaciones respecto a áreas específicas del cerebro que afectan la conducta humana y también el trabajo interdisciplinario que el psicólogo forense puede realizar con otras áreas a fin de aportar información precisa, y el objetivo final de este estudio o de estas publicaciones es que al momento de dar una opinión científica, esta vaya lo más sustentada posible. Así es que no, lo único que yo quiero, pues, con lo que quiero culminar es que me siento muy satisfecho con este conversatorio, porque creo que hemos podido cumplir con los objetivos, y es abordar estos temas de una manera concreta y aportando aspectos muy puntuales respecto a ellos. Muchísimas gracias, David, el profe Lesbia. Bueno, me toca cerrar. Honestamente, para mí ha sido un grato placer poder compartir con todos ustedes. Llegamos a un momento a estar casi más de 90 personas, de que se iba a bloquear la página. Así que la acogida ha sido súper buena. La verdad me siento muy feliz. De seguro, pues, David y Lesbia también lo estarán. Pues mire, cuestiones, obviamente, yo recuerdo hace algunos años atrás, tuve la oportunidad de poder conocer al profesor Carlos Magrat, padre de la psicología de Panamá, ¿no? Recordarán el caso con el doctor Calet, de Silvano Guard, en la revista Criminología. La profe nos hablaba, la profe Lesbia nos hablaba mucho de eso en la licenciatura. Y en una de esas, era como una especie de conferencia, congreso. Todo el mundo se tomó fotos con él. Yo obviamente no estoy tomando fotos con las personas, pero al final lo dejaron solo al pobre profesor. Y bueno, la curiosidad me llevó a acercarme y ofrecerle si necesitaba algo de ayuda. Y bueno, yo lo único, mi curiosidad era como, bueno, profe, te disculpe, pero quiero preguntarle, o sea, si tiene que darme un consejo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? De que tiene tantos años en esto. Y me dijo, no dejes de aprender. O sea, aprende todo lo que puedas. Y eso me lleva a una frase que dice que todo está en los libros, ¿no? Todo está en los libros. O sea, no hay ninguna cuestión que no haya sido abordada en su momento por algún especialista, y de seguro, pues, ustedes revisando todo ese material llegarán a cuestionarse, como ha pasado a mí. Yo en varios momentos de mi vida profesional he tenido esos momentos oscuros, ¿no? En donde cosas que aprendí, ahora lo veo desde otra perspectiva, he escuchado a su autor, y eso me hace un cortocircuito en la cabeza. Claro, lo vivo en silencio. Alguno que otro colega de repente me puede escuchar, como David, que a veces me mandan algunos extractos de artículos que me dejan pensando. ¿Okay? Pero eso es lo interesante, eso es lo bonito de esta carrera, porque nosotros podamos siempre estar, digamos, que confrontando nuestros conocimientos. Y bueno, yo creo que ya con 18 años de carrera estoy seguro que no lo sé todo, pero de seguro sé mucho más de lo que sabía antes. Y eso se lo debo no solamente a los libros, sino también se lo debo a todos mis colegas que en determinados momentos han ofrecido su apoyo, me han orientado, a todos mis profesores también, al profesor Pérez aquí, a profesor Lesbia, a Miquel, a otros que probablemente quizás los pasaré por alto porque no visualizo aquí. Pero todos ellos en algún momento me han hecho pensar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Saliendo un poquito del cuadro, y eso ha sido súper valioso para mí, súper valioso. Así que yo pienso que este tipo de conversatorios, si bien es cierto, hemos tocado toda una serie de temas que ojalá podamos desarrollarlos después a mayor profundidad, pero como espacio de reflexión es interesante. O sea, eso es lo más importante que nosotros podamos tener. Son lugares donde podamos escucharnos, debatir temas, y también tratar de contestar las cuestiones, preguntas que puedan generarnos el público que participa. Así que encantado con
con los colegas y con todo el público que estuvo presente. Vamos entonces a abrir la parte de preguntas, ¿les parece, Leia y David? Pues han sido varias preguntas aquí, las he visto de reojo, pero muchas, la verdad es que esperemos poder contestarlas. Bueno, Aide Rodríguez nos pregunta, creo que ese era el momento cuando estábamos hablando un poco sobre los temas éticos. ¿No sería sano entonces que un psicólogo forense estudie psicología clínica? Es una pregunta que nos hace Aide, no sé si alguno de les quiere contestarla. Que sí, es interesante la pregunta que hace Aide. Ella dice, ¿no sería sano entonces que un psicólogo forense estudie psicología clínica? De hecho, todas las experticias son buenas. Aquí hay varios colegas, no sé si está Yamiseli por ahí, por ejemplo, Yamiseli es psicóloga clínica, es psicóloga forense. Eso por supuesto que es un gran complemento para saber y aprender, por supuesto. Pero lo que pasa es que el psicólogo forense tiene dentro de su formación, tiene una parte que le enseña muy bien todo esto que tiene que ver con la psicología clínica. No necesariamente para ser un psicólogo clínico, sino para precisamente porque va íntimamente relacionado la psicología forense con el tema de la parte clínica. Así que sí es bueno tenerla, pero no es obligatorio que sea una maestría adicional. Ya la formación forense de por sí la tiene, pero si también eres clínico, pues perfecto, muy bien. Sí, yo agregaría, profe, que en efecto, bueno, a veces hay requisitos que son, digamos, más institucionales, ¿no? Como si una institución se le ocurre hoy decir, tienes que tener una especialidad en neuropsicología y bueno, uno la estudia porque hay un requisito muchas veces sustentado en ley. Yo pienso que las dos son complementos, pero así mismo son complementos muchas otras especialidades de la psicología. Yo no podría negar que un psicólogo educativo tuviera más experticia que yo en temas, por ejemplo, que tienen que ver con el acoso escolar o con la neurodiversidad o con el apoyo, obviamente, que puedan tener ciertas personas en esos ámbitos. Entonces, yo creo que al final sí es cierto que puede ser sano, pero sería sano para todas las especialidades. Yo no me imagino un psicólogo forense, por ejemplo, con especialidad en terapia familiar. Sería fabuloso para poder abordar los temas desde otra óptica, no centrándose solamente en el árbol, sino también en todo el bosque, como lo hacen los sistémicos. Entonces, sí, en efecto, yo puedo hablar por mi experiencia, obviamente, como le expliqué, por requisito era ser forense. Luego ya tuve la oportunidad de poder estudiar la clínica, eso también me abrió las puertas a ver las cosas de otra manera, pero lo que se estudia en la carrera de clínica es muy diferente a lo que uno estudia en la parte forense. Es totalmente diferente. O sea, en la clínica jamás verás alguien que te hable del derecho. O sea, no saben ni tienen idea qué es la parte del código penal o judicial, porque al final son aspectos que no se abordan en una maestría en clínica. Y en el caso forense, pues obviamente hay temas que tampoco se pueden abordar en su totalidad, pero que seguro pues, son útiles para la práctica. Así como también, y les deseo honesto, he conocido muchos colegas clínicos que aunque no tengan forense, bueno, tienen unos planteamientos súper interesantes que fácilmente los haría forense. O testigo experto, como dice la profe Leslie, en el caso tal de que ellos ejerzan ese perfil, ¿no? Pero sí, mientras más uno estudie, es mucho mejor. De seguro que yo creo que esa sería como una respuesta de mi parte a esa pregunta. No sé si Frías tienes algo más que agregar a eso. Bueno, yo igual que ustedes pienso que la psicología clínica es la base de toda la labor, no solo del psicólogo forense, sino que también si vamos al área educativa, al área organizacional, a cualquier rama de la psicología que nosotros queramos mirar, siempre la psicología clínica va a estar allí, por la parte no solo del tratamiento, por la parte del diagnóstico, por la parte de la intervención, por la parte de la prevención, de la promoción, donde sea que miremos, la psicología clínica va a estar inmersa porque es que es la esencia de la psicología. Entonces, definitivamente que sí, que es como un plus, es como cuando uno va al juicio que necesita ser acreditado por la parte que lo llevó. Entonces, decir, tengo una especialidad en psicología forense, tengo una especialidad en psicología clínica, o dependiendo del caso en específico, si es un caso de familia, como dice Arturo, decir, tengo una especialidad en el área de familia, obviamente que eso
entonces nos va a acreditar aún más y nos aumenta lo que es la idoneidad técnico-científica del perito. Excelente, Frida. Bueno, otra pregunta que nos hace llegar, creo que es el profe José Pérez, no sé si será él, parece, debe ser el profe. Sí. Pero nos pregunta así, ¿cómo ponderarían las bases éticas de la psicología forense frente a una actividad judicial que de realizarse se produciría el fenómeno de revictimización? ¿El parámetro ético variaría de acuerdo a las circunstancias? Wow, es una pregunta bastante interesante, porque en algunas ocasiones el sistema desafortunadamente se ve obligado a, no quisiera yo decir revictimizar, pero cuando tú tienes una víctima que le preguntas una y otra vez sobre algún aspecto para tratar de esclarecer los hechos, claro que eso produce un fenómeno de revictimización en ella, que puede llegarle incluso a pensar que quizás no le están creyendo o no ha dicho lo suficiente como para poder convencer a quien realiza la investigación. En nuestro caso, pues como profesionales, en algunas ocasiones sí nos han llegado solicitudes en las que hemos tenido que, emitir un comentario, alguna observación, que no necesariamente es o debe ser acatada por la autoridad, ¿okay? Pero sí, obviamente, dejando entrever de que digamos, ejecutarse esa diligencia o ese acto de investigación que se está solicitando, como primero, por ejemplo, en un caso, recuerdo una niña adolescente que tenía un informe de su terapeuta donde decía que no le era viable poder ser sometida a diligencias de entrevista, y eso se podría extender a un peritaje, porque cada vez que era expuesta a este tipo de diligencias, ella tenía periodos obviamente de descompensación, y esa descompensación iba incluso casada con conductas automíticas. Entonces, obviamente, claro, el Ministerio Público podría tener el interés de que la niña sea evaluada, pero hay un profesional que ya está emitiendo un comentario profesional con relación al riesgo que esto supone. Yo como perito tengo la obligación de cumplir con la orden, pero también tengo la obligación de velar por los derechos de esa víctima. Esto es algo que no hemos conversado aquí, pero hay un tema de responsabilidad social de parte de la psicología en el ámbito judicial. O sea, no es cuestión simplemente de dejar pasar nuestra independencia técnica y profesional en aras de tratar de cumplir con una obligación, sino también poder levantar nuestra voz cuando consideramos que desde el punto de vista científico o ético hay una cuestión que colisiona entre lo que es el deber ser o el hacer y lo que es una pretensión de parte de alguna autoridad o abogado, pues, que le urge esta prueba, pero quizás no es el momento idóneo para poder realizarlo. Así que eso la contestaría. No sé si Frida o Lelia tenían algo más que agregar. Yo sí quisiera agregar algo allí, usando tu mismo ejemplo, Arturo, porque realmente allí lo que nosotros podríamos hacer, porque la pregunta del profesor va hacia un tema muy serio que es el parámetro ético, y él pregunta que si variaría de acuerdo a las circunstancias, y un parámetro ético no debe variar según las circunstancias, ético y punto. Entonces, usando tu propio ejemplo, yo diría que usando al psicólogo, que es el que atiende a esta persona, tratar de hacer un peritaje de lo que dijo el colega en un momento determinado, como si fuese un contraperitaje o un peritaje de un peritaje, más o menos, o una entrevista junto con esta persona si el mismo psicólogo que ya tiene el rapport con la paciente lo puede hacer, para solamente preguntas muy puntuales desde el punto de vista de la parte jurídica, para hacer ya y levantar un informe que sería la responsabilidad de parte del Ministerio Público, de parte del peritaje, para poder hacer el caso. Eso usando ese ejemplo, por ejemplo, para que de ninguna manera se pueda ni ir fuera de la base ética, y mucho menos a la revictimización, y mucho menos en un caso como este. Es lo que yo podría aportar. Perfecto, profe. ¿David? Sí, yo sí quisiera agregar que casualmente este tema que plantea el profesor José Antonio Pérez lo discutía hace una semana con unos colegas, y yo me preguntaba si es posible no revictimizar a una persona dentro de unos procesos legales. Y yo decía que es imposible la revictimización, porque estamos ante
sistemas que introducen a la víctima a procesos extensos, largos y tediosos. Pero aquí entonces viene otra de las cosas que yo me planteaba, es el concepto de justicia restaurativa. Es cierto que el sistema necesita a la víctima porque la otra parte tiene derecho al debido proceso, es decir, tiene derecho a que se le investigue, que se le haga un proceso y si se le condena, que sea con los elementos de convicción. Entonces, esa justicia para la víctima es restaurativa. Fue revictimizada, se sometió al proceso, pero también el sentido de justicia, el sentido de que logró que se le creyera, logró que se le condenara a la persona, eso también es restaurativo para la víctima. Entonces, yo creo que algo novedoso de este sistema penal acusatorio es que, a diferencia del inquisitivo, que solo se enfocaba en el victimario, en el culpable, le da un rol relevante a la víctima, se preocupa por la víctima. De hecho, hay unidades de defensa de víctimas que ya hoy día se están equipando con, valga la redundancia, equipos multidisciplinarios como psicólogos, como trabajadores sociales, como investigadores, y que velan porque la justicia al final no deje a la víctima en situación de indefensión, sino que le da un rol importante y vela por su integridad física y psicológica. Y ahí es donde entra el tema de la no revictimización. Muy bien, muchísimas gracias, David. Bueno, con varias preguntas, vamos a tratar de abordarlas en la medida, obviamente, de que podamos. Nos pregunta Joel Deli, ¿hay algún grado de impacto en las decisiones del juez por un análisis donde el psicólogo comunica el riesgo de que en determinado caso en el asesino exista el potencial de volver a hacerlo, así como se da en los Estados Unidos? La pregunta que nos hace Joel. Sí, voy a tocar esa parte. Por supuesto, Joel, que hay un grado de impacto siempre en las decisiones que toman los jueces. Por supuesto que siempre lo vas a ver. Y específicamente donde nosotros, por supuesto, hemos tenido que intervenir y digamos, y estemos seguros de que durante toda nuestra experticia esa persona tiene un potencial de poder ser, de poder reincidir o de poder ser en efecto peligroso. Claro que sí. Obviamente nosotros tendremos que hablar de mucha casuística, porque sí la hay, y aquí los colegas deben haberla tenido también, en donde hemos tenido que hacer esto. Resulta interesante porque hace muchos años también nosotros nos tocó revisar un caso en lo que solamente era para pedir que la persona tuviera permiso de trabajo, y sin embargo, al hacer la evaluación, que la hicimos varios colegas, pudimos determinar que esta persona ni siquiera había entendido, o la verdad que no había analizado el nivel del daño que había cometido, porque esta persona había matado básicamente a toda su familia. Entonces, para nosotros sí es sumamente importante poder hacer este tipo de cosas, y van a tener un gran impacto, y sí suceden, sí ocurren, y el juez puede tomar decisiones en base a nuestras experticias. Agregando este punto, me recordaba, Lesbia, hace como unos 3-4 días te solicité el caso, me ayudaste con facilitarme el caso de Silvano Ward, que fue diagnosticado como psicópata por parte del doctor psiquiatra José Calet, y que fue evaluado también por el profesor Carlos Magrat. Y me llamaba la atención cuando leía que el doctor Calet decía, no son palabras textuales, pero decía algo así: yo evalué a Silvano Ward hace muchos años y dije que él había un alto riesgo de que volviera a matar. ¿Por qué? Porque cuando lo evalué, él me dijo que al asesinar a esa primera víctima sintió algo que no podía describir, pero que era algo agradable. Y la autoridad no me puso cuidado, el juez no tomó las medidas pertinentes, ni tampoco se le dio el tratamiento oportuno, y volvió a asesinar a 2 personas más. Entonces, respecto a las preguntas que decía Joel, yo tengo que agregar que para los jueces es importante tomar en cuenta la opinión del psicólogo, del psiquiatra, de los profesionales, porque eso le va a permitir tomar decisiones más acertadas
prever que no ocurra lo que pasó con Silvano Guari, que ocurre en otros países, que hay un alto riesgo de reincidencia, hay un alto índice de reincidencia delictiva, porque precisamente no se toman en cuenta los estudios sociales, psicológicos de las personas que tienen un índice delictivo. Sí, excelente. Bueno, yo agregaría simplemente de que yo creo que todavía hay un desconocimiento por parte de las autoridades de ese tipo de servicios periciales que se pueden ofrecer a nivel privado o institucionales, ¿ok? Hay que tener en cuenta que esas técnicas que le llaman técnicas prospectivas, es decir, porque lo que valoran es en términos probabilísticos conductas que pudieran llegar a suceder en el futuro, conductas muy específicas. Por ejemplo, pensemos en el SARA, que es un instrumento que mide el riesgo de violencia en las relaciones de pareja, el HSVR20, que mide riesgo en general, o el SVR20, que mide riesgo de conducta sexual. Este tipo de conductas, o mejor dicho, este tipo de instrumentos no pretenden determinar, como a veces se pudiera hacer la pretensión, de decir si lo hizo o no lo hizo. Porque a veces quizás ese es el mayor fundamento que tienen algunas solicitudes. Sino es verificar si en esta persona, que probablemente no debe ser un delincuente primario, okay, hay alguna tendencia en base a los factores de riesgo que se analizan de ser más proclive con relación a otras personas a cometer determinadas conductas delictivas, que pueden ser violencia en general o más específicas como la violencia sexual o la violencia contra la pareja. Desafortunadamente, con el sistema penal acusatorio, esa oportunidad se pierde todavía más aún porque, lastimosamente, pues el sistema, o por lo menos a la autoridad, al Ministerio Público, le resulta más difícil poder acceder a los indiciados o a los imputados, a diferencia de lo que ocurría en el inquisitivo, que era más usual que ellos los mandaran para verificar cosas como la imputabilidad, ¿no? En todo caso, o la inimputabilidad, mejor dicho. Pero es una herramienta súper valiosa, que no se deben aplicar en todos casos, pero sí cuando hay un riesgo inminente, de riesgo de femicidio, de tentativa de femicidio, cuando ya hay un perfil del agresor, por ejemplo en el caso de la violencia doméstica, ya de riesgo moderado o alto, y en donde obviamente la víctima ya ha manifestado en más de una ocasión temer por su vida o por más que intentos que ha realizado para tratar de controlar ese comportamiento buscando apoyo en las autoridades, pues el agresor persiste en su conducta, ¿no? De acecho, de control, de escalada de violencia, incumplimiento de medidas, etcétera. Así que es un recurso que está ahí, probablemente es de las actividades periciales más forenses que hay, pero el sistema de justicia hoy por hoy, la acusatoria al menos, todavía no le han sacado el provecho que pudieran tener estas técnicas y toca pues a uno pues de alguna forma así como socializar, ¿no? Normalizar este tipo de técnicas para poder ayudar en este caso a la autoridad a poder utilizarlas, sobre todo cuando hay un riesgo inminente, para poder, digamos, convencer al juez o ayudar al juez a tomar una decisión que le permita, en este caso, ponderar ese riesgo que pueda existir en la víctima o el riesgo que pueda existir en el agresor en base a su comportamiento. Veo que alguien ha levantado la mano, Mariusel Castroverde. ¿Querrás entonces aportar algo? ¿Alguna pregunta? Sí, no se te escucha. Creo que tendrás el micrófono en silencio, me parece. Déjame ver ahí. Tiene que activar el micrófono. Okay. Bueno, mientras resolvemos acá el tema, bueno, una última pregunta que nos han hecho llegar acá. Entonces, profe, sé que siempre está muy empapado en estos temas. Dice, ¿por qué los casos como el búnker o la chica de Campo Limber no se realiza un análisis completo para la ciudadanía panameña? Una pregunta que nos han hecho llegar, ¿no? Yo vi esa pregunta y yo también me la hago, porque realmente nosotros sí deberíamos estar usando todos los instrumentos que tenemos. O sea, por eso digo que una de las cosas más tristes que se perdieron cuando pasa la Policía Técnica Judicial a ser parte de la Policía Nacional, es decir, donde yo trabajé ahí por muchos años, que era Policía Técnica Judicial, hoy en día solo es DIJ.
nosotros hacíamos una parte del trabajo de la investigación que antes se llamaba investigación preliminar, en donde aportábamos mucha información a la comunidad de lo que estaba pasando y la parte psicológica. Asimismo, ya cuando pasa al sumario o lo que antes se llamaba sumario, también información de parte, por ejemplo, de ustedes, del Ministerio Público de Medicina Legal, para dar mayor información a la comunidad sobre ese tipo de cosas. Lastimosamente, por alguna razón, esto nos sigue sucediendo de una manera como debería ser. Es decir, no se están haciendo perfiles psicológicos criminales en los criminales. Ahora pues hay un poquito más de interés y esperemos que eso suba ahora que ya se ha trabajado con la ley y ahora la alerta Amber y se ha trabajado con otras leyes últimas en cuanto a la violencia. Espero que ya la gente vaya entendiendo de que la importancia de la psicología forense en todos los momentos del proceso judicial, para que pues la comunidad pues tenga una seguridad más de qué es lo que está pasando, quién es ese individuo, porque sí, debo decir con toda tristeza, porque tengo que decirlo, que nosotros sí tenemos problemas, como otros países, aunque parezca que no, y aunque antes se decía que Panamá era muy tranquilo. El perfil psicológico criminal que nosotros trabajamos desde los años 70, que primero lo hizo el colega que trabajaba en la policía, Chambers, y nosotros seguimos haciéndolo hasta esta década de 2020, ha demostrado que el delincuente panameño ha escalado. Así que si ha escalado, entonces debería haber más psicología forense trabajando eso. Gracias. David, ¿hay algo que quisieras agregar a la pregunta? No, igual que lo dice Lesbia, yo pienso que la pregunta es válida. O sea, ¿por qué estos tipos de casos donde vemos tanta hazaña, donde vemos que hay tanta conductas de tipo, tanta violencia, donde hay tanta intención de causarle daño a la persona, por qué no se hace una evaluación completa de la persona para que así podamos entender cuál es el perfil de estos individuos que cometen el delito? Entonces es muy importante que en estos casos donde hay violencia, donde hay una conducta que raya en lo psicopático, entonces tenga una base psicológica, tenemos un informe psicológico que nos permita no solo tomar las medidas apropiadas para el tratamiento de estas personas, sino que cuando llegue el momento de su reinserción a la sociedad, entonces esté vigilado, esté realmente tratada este individuo. Ok, listo, gracias. Creo que Maruquel pudiste abrir el micrófono. Buenas noches, creo que ahora sí se me escucha y me disculpo antes, tenía una confusión sobre dónde activar el micrófono. Estoy escuchando inquietudes propias para ser tal vez atendidas muy respetuosamente y muy modestamente dentro de mi conocimiento y experiencias del derecho penal. Definitivamente que hubo un cambio drástico entre el modelo de gestión de los casos que se seguían bajo las reglas del sistema inquisitivo mixto y luego ahora bajo el sistema penal acusatorio. Y lo primero que quería notar con respecto a una pericia que se pudiera aportar a una investigación para, en términos de predictibilidad de una eventual reincidencia, no es algo usual, salvo que lo dramático de la conducta acreditada lo requiera, y ello con propósito de que el juez, que cuando ustedes hablan del juez es importante matizar esto en términos de que existe un tribunal colegiado de 3, son jueces en derecho 3 los que adoptan una decisión en derecho, y no, salvo que estemos hablando de un jurado de conciencia, pero aún si no
fuese un jurado de conciencia, saben que es una opción, se mantiene en el sistema la opción de que el acusado decida quién le va a decidir si es culpable o no. Si opta por un juicio en derecho, serán 3 quienes tomarán esta decisión, al menos por mayoría 2 de 3. Muy raro hay un voto disidente, es muy raro, no es imposible, pero muy raro. Entonces, cuando hablamos de la necesidad según las condiciones o las características más bien del caso, como los que han traído a colación, por lo que escuché recientemente, por ejemplo, el denominado caso de la masacre de Espinar, creo que mencionaron, definitivamente que la defensa estará interesada en agregar un peritaje que conjugue la ponderación de la salud mental de la persona, tanto por psiquiatría como el psicólogo forense, cuál sería su apreciación de no solo de la salud mental, sino más bien no de la salud mental, aunque Arturo me ha enseñado un poco de que también pueden hablar de esto definitivamente, y no solo sobre personalidad o trastorno de personalidad, sino con interés de predecir si eventualmente podría haber un riesgo en el evento de un permiso de salida o una libertad bajo X circunstancias. Allí estará en juego mucho el pensar si esta persona bajo una psicopatía se le debe aplicar medidas especiales de seguridad dentro de la cárcel, por sí mismo y por la seguridad de terceros. Pero no es una pericia acostumbrada. Yo recuerdo en mis tiempos, trabajé casi 15 años homicidios y femicidios, y me interesaba muchísimo qué estaba pasando por esa mente. Hablaron de Silvano Ward, yo tuve una persona mucho más, en tiempos más cercanos, un señor Wright, que no solo incurrió en femicidio, cometió femicidio contra una joven mujer en un edificio de Coco del Mar, no sé si recuerdan, era un agente de seguridad, y sí hubo el diagnóstico de psicopatía en ese caso. Pero peor, recuerdo que cuando lo entrevisté, él ya me llegó entonces a revelar que también era responsable de otro homicidio, una señora que teníamos allí que había aparecido sus restos calcinados en un área de Veracruz. Entonces, si recuerdan también ese caso, combinaba robo con el femicidio, o sea, porque ella se la escoge como blanco de esta violencia extrema, porque era una señora jubilada o pensionada de la autoridad del canal. Pero este señor luego parecía tener algún grado de satisfacción de ir revelando todos los otros casos en los que habría estado vinculado, y había asesinado no solo mujeres sino niños, y orientó a la policía ya después a dónde estaban los cadáveres, niños que habían desaparecido. Entonces había su paradero, niños y niñas. Y ahí sí se hizo esa intervención, sí hubo esa concurrencia del trabajo del psiquiatra y del psicólogo forense en aquel caso, y con interés tanto de la fiscalía como de la defensa, pero no es lo acostumbrado, y a mí sí me interesaría muchísimo cuando hablan de predecir. Otra cosa que quiero decir, y sin querer abusar del tiempo que me conceden, porque este no es mi espacio, es el de ustedes, pero como están hablando de cosas del derecho no me pude contener. En este sistema penal acusatorio impera la lógica de la responsabilidad del acto. Eso es muy importante, y van a estarlo teniendo presente los defensores y los jueces en derecho, y la fiscalía podrá hacer lo que sea, pero se nos va a recordar que esa persona está enfrentando ese proceso por los hechos de ese caso. No podemos pensar que la pena, por ejemplo, se le va a agravar porque a lo mejor posiblemente algún día él se le ocurra hacer lo mismo. Tal cosa no es jurídicamente viable y pondría en riesgo la puridad de lo actuado, en muy grave riesgo. Ni siquiera en el catálogo de supuestos y consideraciones del artículo 79, que es para dosificación de la pena, tal cosa estaría en consideración. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero para una próxima ocasión quizás podré abundar en ello si les interesa. Buenas noches. Tomaremos la palabra, Mónica. Muchísimas gracias. De hecho, bueno, yo tuve participación en el caso de, como mencionó, de la joven de Campo Linder,
pero como ustedes podrán entender, por razones obvias, no puedo ventilar aspectos hasta tanto se les guste. Ya eso fue una cosa jugada, así que probablemente quizás sea un tema que podamos discutir. Pero bueno, viendo que es una temática que resulta interesante para todos, pues no estaría de más quizás hacer un estudio retrospectivo de esos casos y cuál es la realidad, ¿no? Al sol de hoy. Porque el riesgo, si es cierto, bien lo ha dicho Maritel, tampoco es que va a agravar la pena, pero va a llegar un día que esa persona tendrá que salir, ¿no? O va a llegar un momento donde esa persona va a tener que lidiar con otras personas, o va a tener unas necesidades como parte de su terapia, tratamiento, para resocializarlo. Y son estas técnicas las que ayudan a darle por lo menos al sistema penitenciario luces de cómo abordar un caso con una psicopatía versus un trastorno mental grave, versus un sujeto obviamente quizás con alguna parafilia, como pudiera ser la pedofilia, en fin. Así que pues vamos a tomarlo en cuenta y de hecho Maritel es la que nos está acompañando el jueves 15 en el caso de Dani Alves, que de seguro pues va a ser súper interesante para todos. Entonces estoy a las 8:03, no abusando del tiempo de ustedes. Creo que de parte de los panelistas, la profe Lesbia, David Fría, estamos súper encantados con la acogida que ha tenido esta conferencia, la verdad que súper orgullosos. Entiendo pues que hoy es un día súper importante, libre para acabar, y mañana pues la gente tiene que hacer sus labores, pero gracias por haberse mantenido conectados. Les voy a pedir un último favor, solamente como para tratar de darle valor a las redes, más allá de lo que el tiempo que hemos compartido, ustedes pueden abrir sus cámaras para tomarles algunas imágenes y poder compartirla con nuestros compañeros en redes, si son tan amables de poder ayudarnos con eso. Excelente, excelente. Perfecto. Voy entonces a tomar una primera captura. Y voy a tomar dos más, si me permite. Ya la última para no abusar de ustedes. Perfecto. Bueno, listo, señores. La verdad es que encantado de poder compartir con ustedes. Los esperamos el jueves 15 de mayo. Conferencia, testimonio en los casos de delito sexual, con nosotros en persona, abordándolo. Esperemos poder contar con todos ustedes y ya es un compromiso, Leia, Fría, José, que podamos entonces hacer una conferencia sobre casos emblemáticos para hacer un estudio preciso tanto de la parte jurídica, penal, como de la parte psicológica, que nos ayuda a todos a entender una realidad. Como decía la familia, los criminales de hace 30, 40 años no son los mismos de ahora. Hay una, digamos, que trayectoria delictiva que va evolucionando y la psicología del derecho también tiene que compartir a la ciudadanía, porque a veces la zona de confort o la zona que nos obliga el sistema es de guardar silencio para no comprometer las investigaciones. Pero también hay una responsabilidad social de parte de nosotros como profesionales de orientar a la comunidad para que pueda entender una realidad que es que hay muchas personas que cometen crímenes atroces incluso no padeciendo ninguna enfermedad. Y hay personas que padecen enfermedades mentales que estadísticamente es muy baja la participación en delito, pero que a la hora de entrar en el sistema de justicia pasa por una conversaciones que no necesariamente se pueden tomar a la ligera. Y eso son especialistas los abogados de tratar de encontrar esas aristas, ¿no? Que le permita al tribunal, como bien lo dijo Maritel, en la ciudad de Profe también, José, es el tribunal que tomará la decisión. Al final de cuentas, no somos nosotros. Creo que decía alguna vez el doctor Moro Externo que el psicólogo es el último en el elevador de este teatro. Somos de utilería, si acaso. En realidad, el acto de audiencia en los grandes actores son los abogados y ellos realmente apoyarán en un espíritu para tratar de potenciar esa salida del caso que no son cosas fáciles. Así que, de mi parte, agradecido con todos, les deseo una bonita noche y los espero el próximo jueves 15 de mi persona abordando la conferencia de testimonio en Así que nos vemos, chao.
tengan una bonita noche. Chao, buenas noches.